Bienvenidos, les saludo en esta oportunidad nuevamente. Tenemos la bendición de estar juntos y de compartir este estudio 45 del Evangelio según San Mateo. Gracias por estar ahí en sus hogares, gracias a todos aquellos que están disponiendo su casa para que su casa se convierta en un grupo CCI, partiendo de su propia familia. Usted ahí en su casa haciendo altar familiar y convirtiendo su casa en una extensión de nuestra iglesia semana a semana. El día jueves es una bendición poder estar dando seguimiento a este estudio del Evangelio según San Mateo. Insisto, hoy estamos en el estudio número 45 y vamos a estar ya entrando a estudiar el capítulo 23 de los versículos 1 hasta el 22. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Cómo Jesús acusa a los líderes religiosos. Y esta es la primera parte de este estudio que vamos a hacer en esta oportunidad. Vamos a entrar al estudio del texto bíblico y vamos a ver de los versículos 1 al 12 cómo Jesús acusa a los escribas y fariseos ante la gente y ante sus propios discípulos. Recuerden ustedes que estos líderes religiosos, y es lo que estuvimos viendo en el capítulo 22, y en cada uno de los capítulos del Evangelio según San Mateo, hay un constante asedio por parte de estos líderes religiosos que están ahí pendientes de ver cómo hacen caer a Jesús a través de preguntas, porque ellos trataban de encontrar de qué acusar a Jesús. Pues en este momento es Jesús quien los acusa a ellos, a los escribas, a los fariseos, y lo hace ante la gente y frente a sus discípulos. Primeramente, Jesús hace una aclaración acá. Le aclara a la gente y a sus discípulos que estos líderes religiosos tienen la autoridad para enseñar. ¿Por qué? Porque ellos eran intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, esta gente, al enseñar, debían de quienes los rodeaban estar atentos a sus enseñanzas, y Jesús les insiste que es importante obedecer y hacer todo lo que ellos les estuviesen diciendo. Pero también Jesús aprovecha para advertirles a no seguir el ejemplo de ellos y fundamenta la instrucción que les está dando en el hecho de que ellos, es decir, los escribas y los fariseos, enseñaban una cosa, pero hacían otra. Es decir, Jesús les dice a la gente, ellos no hacen lo que están enseñando. Me detengo acá en la lectura para hacer un poco de comentario al respecto. Creo, queridos hermanos y hermanas, que este es el gran reto que todos tenemos. Porque en efecto, con nuestras palabras nosotros podemos decir muchísimas cosas. Creo que la boca y el papel mismo aguanta con cuanta cosa uno le quiera poner. Pero el gran reto que tenemos es que haya coherencia entre lo que decimos y lo que nosotros hacemos. Porque el discurso tiene un nivel de peso, pero la práctica pesa más. Entonces Jesús les está diciendo a la gente que lo está siguiendo, ¿saben qué? Lo que ellos les digan, háganlo, pero lo que ellos hacen, no lo hagan, porque lo que ellos hacen es muy diferente a lo que ellos les proponen y les dicen a ustedes que hagan. Es interesante esto. Y continuando con la lectura, para luego hacer comentarios, encontramos acá cómo a manera de ejemplo Jesús les explica cómo ellos, es decir, los escribas y los fariseos, lo que hacían era imponer sobre la gente cargas pesadas, cargas difíciles de llevar. Pero ellos, les decía Jesús, no mueven ni un dedo para levantarlas. ¿Sabe? Insisto que esto es un reto. Nosotros no le podemos pedir a nuestros hijos algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Nuestros hijos, más que por lo que les pidamos y les exijamos, se verán motivados por lo que nosotros
hagamos. Eso los va a inspirar más. Yo siempre digo, la autoridad no se impone, la autoridad se inspira mediante el ejemplo. Cuando tú en la práctica, si pides que alguien se mueva, tú te mueves. Si pides que alguien haga algo, tú lo haces. Si tú pides que dé alguien un determinado paso, porque tú lo estás dando, entonces tu discurso tiene peso, y se va a convertir en un reto y en una inspiración para aquellos que están cerca o lejos de ti. Estos fariseos y estos religiosos, dice Jesús, lo que hacían era poner una serie de exigencias religiosas sobre la gente, difíciles de llevar. Con estas exigencias lo que acababan era aplastando a la gente, pues ellos no les ayudaban a aligerar la carga. Muy por el contrario, todo lo que hacen en su papel de líderes religiosos es para que la gente los vea. Hacen alarde de su papel de intercesores y de su amplio conocimiento de las Escrituras. Y les encanta ocupar los primeros lugares y recibir saludos reconociéndolos a través del cargo que ellos ocupan. Además, Jesús aprovecha para instruir a la gente y a sus discípulos acerca de lo que ellos deben hacer, de cómo ellos deben de comportarse. No permitan que nadie los llame, les dijo Jesús, rabí, que en hebreo significa todo esto: amo, dueño, maestro, guía, líder. Y Jesús les dice, porque uno solo es su rabí, su maestro, el Cristo. Ni llamen a nadie Padre, porque el único Padre es el Dios que está en los cielos. Jesús no está hablando de la paternidad física o terrenal, sino de la paternidad en la esfera espiritual. Lo que Jesús está condenando aquí es el anhelo desmedido por gente que lo que busca es el alto rango, el tener un reconocimiento especial por sobre los demás compañeros. La ambición a una posición y el reconocimiento público en función de esa posición. Porque recuerden que el mensaje de Jesús siempre fue este: el mayor tiene que ser el servidor. El énfasis en términos espirituales para cualquier tipo de ejercicio y de actividad que nosotros desarrollamos está puesto en servir. Eso es lo que debe dominar el corazón. Y quiero decirles lo siguiente: no solo servir en el contexto de la iglesia, no, servir en cualquier contexto. Cuando uno llega a casa, debe de llegar con la mentalidad, no de que se le reconozca su autoridad, sino con la mentalidad de servir. Cuando usted llega a su trabajo, aunque usted sea jefe, llegue con la mentalidad de servir y con una buena actitud. Eso es lo que va a hacer en el hogar, en el ambiente del empleo laboral o en el contexto de la iglesia. Lo que va, insisto, es a servir de inspiración. Así es que usted no ande detrás del reconocimiento, del título. Busque con anhelo poder servir y busque con anhelo poder modelar a través de su ejemplo para inspirar a otros. Luego encontramos de los versículos 13 hasta el verso 22 cómo Jesús acusa directamente a los escribas y a los fariseos y le llama de esta manera: hipócritas y guías ciegos. Guías ciegos. Después de acusar a los líderes religiosos ante la gente y sus discípulos, Jesús les confronta directamente y, como ya dijimos, los acusa de religiosos hipócritas y gente que está guiando con ellos mismos ceguera espiritual. En cada una de las acusaciones, Jesús les sentencia con una expresión: ay de ustedes. Esta es una expresión fuerte también, aparte de lo que ya
les ha dicho. Y lo que está indicando Jesús acá, y se traduce como ay de ustedes, es qué aflicción les espera, qué mal les va a ir. Expresiones que implican el ser castigados con severidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros imponemos a los demás y modelamos en forma inadecuada lo que Dios nos pide hacer como líderes religiosos, de alguna manera nosotros estamos sembrando una semilla que no solo va a afectar a otros, sino también a nosotros mismos. Tenemos una enorme responsabilidad, insisto, en cualquier contexto donde nos toca desarrollar autoridad, desempeñar rol de servicio. Tenemos el gran reto de poder ser coherentes y de poder tratar de vivir conforme a lo que Dios nos ha pedido hacer, sin imponer carga a los demás. Ninguno de nosotros está para venir y con la Biblia abierta obligar a nadie, señalar a nadie, acusar a nadie. Al contrario, la Biblia debe de servir para inspirarnos primeramente a nosotros, a un cambio personal, y luego poder inspirar, como he venido insistiendo a lo largo de este estudio, a otros. Jesús puntualmente les acusa de algunas cosas. En primer lugar, les acusa de negarle a la gente la entrada al reino de los cielos, cuando ellos no entran ni dejan entrar a quienes quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos insistían que la llegada a Dios era a través de una serie de rituales que ellos mismos no estaban dispuestos a cumplir. Nosotros sabemos que a Dios se llega a través de Jesús. Tenían ellos, como les he mencionado en otras oportunidades, a Jesús frente a ellos y nunca lograron discernir que lo que Jesús les enseñaba y la persona misma de Jesús era lo que les podía conducir a un encuentro personal con un Dios que ellos habían perdido de vista. Por eso Jesús les llamó guías ciegos. Un Dios que ellos no podían ver y un Dios que ellos no podían enseñar y mostrar a los demás. También Jesús les acusa de devorar las casas de las viudas, es decir, estafar descaradamente a las viudas, pretendiendo ser piadosos al hacer largas oraciones en público. También Jesús les acusa de recorrer mar y tierra en busca de seguidores, pero una vez que los consiguen, los convierten en hijos del infierno, es decir, cuyo destino es el infierno al ser esclavizados por el fanatismo religioso. Porque el fanatismo religioso no redime, queridos hermanos y hermanas. Lo que redime es Cristo, el encuentro con Dios. La letra, dice la Biblia, aquí tengo la Biblia abierta, la letra mata, el espíritu es el que vivifica. Así es que todo nuestro esfuerzo no es por encontrar seguidores para nosotros. Todo nuestro esfuerzo es para que gente conozca al Señor, se conecte con Dios y de Dios reciba salvación y transformación para su vida. Pero esta gente, el énfasis era tener seguidores para ellos, que al final no lograban a través de ellos encontrarse con el Dios que les podía salvar. Y también Jesús les acusa de promover el error al hacer juramentos, indicando que jurar por el templo no tiene importancia, pero sí tiene valor el jurar por el oro que está dentro del templo, o que jurar por el altar no impone obligación, pero sí la impone el jurar por las ofrendas que están sobre el altar. Es decir, ponían lo material primero que los aspectos de carácter espiritual. Estas son acusaciones fuertes, pero que de alguna manera nos ilustran dónde está el corazón de Dios.
Y quiero insistir con esto. El corazón de Dios no está en la religiosidad, en la práctica de ciertas cosas. El corazón de Dios está en la relación. Y si hay algo que quiere el corazón de Dios, es tu corazón, es tu rendición, es tu vida consagrada a Él. No es un tema de fachada, este es un tema de encuentro, insisto, de personal con Dios y de rendición de nuestra vida a Dios. En eso consiste la religión, en amar a Dios, en amar a nuestro prójimo y en tener una perspectiva clara de lo que Dios ha hecho por nosotros, salvándonos por gracia y no por obras. Esa perspectiva espiritual hay que tenerla, hay que conservarla, hay que cultivarla y hay que compartirla también con otros. Recuerde, somos salvos por gracia y eso no nos hace mejor que nadie. Sencillamente solo nos permite estar en la condición de perdonados. Y nosotros que hemos recibido por gracia del Señor, entreguemos esa gracia también a otros. Muy bien, ahora les entrego lo que es el versículo para reflexionar y memorizar. Recuerden que yo nada más le hago una aproximación al estudio de cada jueves. Ustedes quedan ahí en familia, en casa, para seguir dándole un poco más de reflexión a esto que hemos venido compartiendo. Bueno, el versículo para reflexionar y memorizar está siempre aquí, obviamente, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 11 al 12. El que sea más importante entre ustedes, sea siervo de todos, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí se resume prácticamente todo lo que hemos compartido en esta oportunidad. Les invito a orar, les invito a que honremos al Señor con nuestros bienes y que cerremos este momento de contacto conmigo con un tiempo de adoración en el cual seremos dirigidos. Pero usted, reitero, quédese en casa, oren ahí en casa, compartan juntos, pongan sus peticiones como familia e invoquen el nombre del Señor para que el Señor traiga bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar en contacto a través de nuestros hogares y a través de este estudio que nos va permitiendo ir auscultando este Evangelio según San Mateo y encontrar en él estas verdades tan importantes para nuestra vida. Permítenos vivir nuestra vida cristiana no con una religiosidad superficial que nos salva ni redime, sino a través de un encuentro personal contigo que lo mantengamos vivo a lo largo de toda nuestra vida. Y Señor, permítenos de esa manera poder inspirarnos a nosotros e inspirar a otros, ser de bendición para la vida de otras personas. Bendice nuestros hogares, bendice nuestra comunión, te honramos con nuestros bienes y también te adoramos con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo en esta oportunidad. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber.
Hoy me quiero